iniciar ya nuestra primera entrevista de la mañana, después de unas cortas, largas, yo las he sentido, después de unas largas vacaciones. Marikay Budiel está de regreso. Mi reina hermosa, ¿cómo estás? Bienvenida a tu casa, te extrañaba. Ay, muy bien, sí, muy contenta. Bueno, vacaciones y también fui a un curso a Argentina, así es que muy contenta, también con muchos conocimientos, todo adquirido, con muchas ganas de empezar con toda la energía a trabajar, aunque te da ganas de seguir de vacaciones. Eso es lo malo de las vacaciones, sí. ¿no? Queremos seguir de vacaciones, queremos irnos de largo, pero qué bonito es renovar energía, sí, ¿no? Nuevos aires, literal, sí, pero para poder arrancar nuevamente. Mira, no sé uno si cuando sale de vacaciones realmente descansa, porque he caminado, no sabes todo lo que he caminado, creo que cumplía mis 12.000 pasos diarios, que dije tengo que llegar al equipo y dormir. Imagínate, increíble. Pero bueno, lo bueno es de que vas conociendo cosas diferentes y también mantienes la actividad que tanto recomendamos, ¿no? Así es, qué bonito viaje que has tenido, mi reina. Así es que ya arrancamos nuevamente con las rutinas, arrancamos nuevamente con nuestros temas de lunes, y hoy precisamente vamos a hablar de los pacientes que tienen el diagnóstico de artritis reumatoide. Qué importante es aunar a nuestro tratamiento médico una correcta alimentación, porque somos lo que comemos, la alimentación nos va a dar salud también, y ciertas nutrientes pues van a contribuir a mejorar nuestro estado de salud. Sí, primero tener en cuenta que la artritis reumatoidea tiene una connotación artritis, itis, todo es inflamación, ¿no? Todo lo que es itis es un proceso de inflamación, pero reumatoidea ya viene a ser de que viene con un proceso autoinmune. El proceso autoinmune, Fiorelita, es algo que no podemos regular, lamentablemente, y que va a tener una complicación, una consonancia relacionada con algunos otros tipos de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que tienen artritis reumatoidea, normalmente tenemos que tener en cuenta de que pueden tener, aparte de eso, relación con enfermedades pulmonares, formándoles algunos pequeños nodulitos. Se inflama también la capa que cubre el corazón, provocando ya una periocarditis, ¿no? También puede lesionar riñones, podemos también ver de que tiene relación directa con un cáncer que es un linfoma, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de diagnósticos y hay que tener mucho cuidado con el antecedente genético, ¿no? Entonces, por ende, hay que hacer ciertos cambios si es que tú tienes un familiar que ya sea diagnosticado con este cuadro o con esta enfermedad, ¿no? La artritis reumatoidea va a tener una indicación medicamentosa, en primer lugar, de antiinflamatorios, analgésicos, te van a dar los reguladores y los moduladores inmunológicos y los reguladores de la enfermedad. Estos medicamentos también van a llevarte a veces a una sobrecarga hepática y a una sobrecarga renal que el paciente tiene que trabajar lógicamente para poder depurar, y por eso tiene una relación directa con buenos hábitos alimenticios. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es de que hay parámetros que no podemos regular. Por ejemplo, las mujeres son mucho más adeptas o mucho más sensibles a padecer esta enfermedad que los hombres. Aparece, Fiorelita, a partir de la mediana edad. O sea, la mediana edad, ¿cuándo vendría a ser? A partir, aunque no lo creamos, entre los 25 y los 35 años, con las primeras sensaciones, ¿no? Entumecimiento de las manos, adormecimiento de las manos. Empieza de las puntas para arriba, o sea, primero siempre va a empezar en los pies y en las manos y luego se va a alargar hacia las articulaciones más largas. Siempre empieza por las articulaciones pequeñas, que son las manos y los pies. Luego puede relacionarse lógicamente con la rodilla, con la cresta de la cadera, con la columna vertebral, con el codo y los hombros, pero normalmente vienen a ser las manos. La artritis reumatoidea, a diferencia de la artritis, que a veces solamente es una inflamación y se localiza, va a verse inflamación y deformación y desestructuración, porque una cosa es deformación, que tu dedito se hinche y se deforme, pero desestructuración es que se voltean, ¿no? Toman una posición que es anormal o lógica a la normalidad de la fisiología corporal. Siempre tiene una relación derecho, izquierdo, izquierdo, arriba y abajo. Te duele un dedo derecho, te duele un dedo del pie derecho, ¿no? Te duele el pulgar del izquierdo, te va a doler el pulgar del izquierdo. Así empieza el proceso del dolor y tiene mucha relación con otras patologías, como por ejemplo puede ser la descalcificación, la tendinitis y, como no, la fibromialgia. Y también, bueno, vamos a tener lo que se llama la sarcopenia, que es la pérdida de la masa muscular, ¿no?
miren, qué interesante, ¿no? Entender cómo funciona esto, cómo responde nuestro cuerpo frente a este diagnóstico, cómo reconocer estos dolores también y entender que la alimentación, mi querida Mary Kay, es pieza fundamental para mejorar nuestra calidad de vida. Para mejorarla y para prevenirla, Fiorelita. Al ser inmunológico, o sea, al ser ya un factor netamente inmunológico, es como que tu cuerpo no reconociera tus propias articulaciones, ¿no? Entonces, por ende, es como que las rechazara, las quiere eliminar. Muchas veces me preguntan, Mary Kay, ¿frío o caliente? ¿No? O sea, ¿qué me puedo poner, frío y caliente? Esta enfermedad tiene una relación bien extraña, Fiorelita. Hay momentos en los que sientes que te quema en la articulación, te arde, se ponen rojos, ¿no? Entonces, en ese momento podemos poner cosas frías, ¿no? Por ejemplo, toallitas, o podemos poner hielo, las mismas trozos de carne que ponemos en el frigider rodeado de una toallita, pero en oportunidades se vuelve rígido, ¿no? Entonces, cuando es por rigidez, podemos usarlo calientito, ¿no? Poniéndote estas almohaditas de semillas o unos emplastitos. ¿Te acuerdas cuando nuestras mamás planchaban porque nos daba gripe? Bueno, iba a tener una influencia muy importante. La alimentación es básica porque al ser autoinmune, nosotros ya sabemos cuál es el órgano de la inmunidad, que es el intestino. Entonces, todo empieza por intestino. Puede ser que yo la pueda provocar por una serie de enfermedades inmunológicas provocadas intestinalmente y que no le tomamos en cuenta. Mucha flatulencia, muchos gases, cuadros diarreicos, embalonamientos, reflujos, colon irritable, y que nosotros no los tomemos en consideración. Parasitosis, TBC intestinal, no los tomamos en consideración cuando no hay un antecedente genético. Pero si tengo un antecedente genético, dentro de los estudios dice que las probabilidades de desarrollo es del 70%. O sea, si tenemos un familiar, ni siquiera tiene que ser directo, Fiorelita, puede ser hasta de tercer nivel. O sea, puede ser si mi mamá tiene un hermano o tengo un primo hermano. O sea, imagínate, vas a un tío segundo en tercera generación, en tercera relación, que puedo determinar y activar ese cromosoma que va dentro de nosotros. Entonces, por ende, sí hay que ver. Lo primero que hay que tener en cuenta es que tenemos que tener un intestino saludable, y hemos hablado mucho sobre esto, y tiene una relación directa con pacientes que han tenido una disbiosis intestinal o un intestino permeable. Antiguamente no se conocía esto, pero hoy día se conoce, ¿no? Entonces, tener consideración si siempre sufres de gases, si has tenido Helicobacter pylori, si has tenido gastritis, si haces gastritis medicamentosa, si haces gastritis por emoción, porque hay gente, bueno, nosotros pasamos emociones fuertes, pero no siempre terminamos en una gastritis, pero hay personas que tienen una emoción, un susto, una alegría. Y termina, ¿no? Desencadena. Exacto, desencadenando. Entonces, tener en consideración estos puntos. La artritis reumatoidea a veces se confunde con el síndrome de Sjögren porque tiene algunos síntomas colaterales, como por ejemplo la sequedad de los ojos, de la nariz, de la mucosa, los dolores musculares. Y bueno, la artritis reumatoidea también puede llegar, pero no siempre es un síndrome de Sjögren en el cual tenemos que tener otro tipo de tratamiento. Con respecto a la alimentación directamente, porque hemos tratado de englobar todo el perfil de la enfermedad, tenemos que tener en consideración varias cosas, que es una restricción, porque hay personas que van cuando tienen el diagnóstico y todavía se puede hacer muchas cosas, pero hay personas cuando ya tienen la enfermedad crónica en padecimiento, o sea, cuando ya están totalmente tulliditos o que ya tienen el dolor muy acentuado o ya hay un proceso de formación. Y hay otros que van porque empezó el adormecimiento, empezó el dolor y te dicen tienes artritis reumatoidea. Bueno, ahí tenemos muchas cosas que hacer y bueno, y la generalidad es primero cuidar el intestino, ¿no? Tenemos que trabajar intestino y tenemos que sacar los alimentos que van a perjudicar un intestino permeable. Y hemos hablado mucho sobre esto y hemos hablado de que las enzimas, al igual que nosotros, envejecen, ¿no? O sea, igual como te salen las canas, no es arrancando una cana y me voy a curar. El intestino permeable no es que tomo una dosis de probiótico y me voy a curar, ¿no? Milagro. Milagro, ¿no? Entonces, es como la arruga, me voy a poner un botox y nunca más me voy a arrugar. No, vas a tener igual movimiento y te vas a envejecer. Lo mismo pasa con intestino.
intestino. Muchas veces les digo probióticos y creen que una caja es suficiente, ¿no? Entonces tenemos que considerar de que una vez iniciado tiene que ser un cambio totalmente. Todo lo que hiciste hasta este momento te llevó a este diagnóstico. Todo lo que tienes que hacer de aquí para adelante es reaprender. Entonces, si tengo que trabajar de un intestino permeable, lo primero que vamos a quitar, porque no voy a tener la enzima de digestión y porque la perdemos, es la leche. Los lácteos son altamente lesivos para los pacientes que tienen este diagnóstico y tienen el padecimiento. Y cuando hablo de leche, Fiorelita, hablo de los lácteos y los derivados. No es, ya no va a tomar una taza de leche, pero si se come su pastel de papa, su torta, no, si se come su hilo de zapallo o su trozo de queso. Hablamos de todos los derivados lácteos, mantequilla, porque que la mantequilla también es lácteo, a veces te dicen, no, mantequilla, el ghee, hablamos de queso, hablamos de manjar, hablamos de leche condensada y de los alimentos que presentan a este producto como un ingrediente. Hablo de su pastel de papa, de su hilo de zapallo, de su soltero de queso, ¿no? Entonces, ¿por qué me va a hacer? Hace mucho, Fiorelita, porque tu estómago, como las mucosas, así como están inflamadas, las articulaciones, hay una inflamación intestinal y así como empieza a perder hidratación tu piel, hay una deshidratación en el intestino y es bien difícil el proceso de que puedas digerir algo que tu cuerpo ya no está produciendo. Entonces, por ende, el siguiente alimento que tiene una relación directa con la artritis reumatoidea viene a ser, lamentablemente, el gluten. Pero ya hemos hablado muchas veces que cuando hablamos de gluten pensamos, ya no voy a comer mi pancito. No voy a comer nada, ¿no? Porque pensamos que el gluten está en todo. Pero el gluten es trigo, avena, cebada, centeno y arroz, ¿no? Entonces tenemos que tener en consideración que tengo que reemplazar. Podemos consumir otro tipo de cereales como por ejemplo la quinoa, la cañigua, la kiwicha, pero nuestro enfoque es hacia el arroz, ¿no? Podemos consumir por ejemplo maíz, podemos consumir los tubérculos como la papa, el camote, la yuca, el oyuco, la racacha, pero vamos a tener que dejar de lado. Muchas veces me dicen, Mary Kay, pero no puedo comer pan masa madre. Bueno, a veces podríamos empezar con el pan masa madre, pero en fin, tenemos que sacarlo porque no tenemos la enzima para poder digerir el gluten, ¿no? Entonces, por ende, hay que tener en consideración que hay que sacarlo y sobre todo para pacientes que tienen crisis. Este tipo de pacientes tienen deficiencia de grasas omega 3 y un aumento muy alto de grasas omega 6. Entonces, hay que restringir el consumo de las grasas del omega 6. ¿Y dónde está el omega 6? En el tocino, en la charcutería, en todos esos embutidos que nos encantan, en los jamoncitos, en los aceites, Fiorella, de botellas plásticas, esos aceites refinados como el aceite de girasol, el aceite de soya, ¿no? Tenemos que retirar esos alimentos que tienen dentro de su composición este tipo de aceites, como las famosas salsas, ¿no? Las salsitas que nos encanta echar y nosotros que somos arequipeños y somos sabrosos y que nos encanta ahora comprar estas salsitas, estos rocotos, esos ají que no tenemos que utilizar y en muchas veces también los enlatados. Entonces cuando compramos un enlatado, porque no solamente es el atún, hoy en día tenemos bonito, tenemos caballo, tenemos que leer que diga libre de soya, porque si no va a venir un proceso de inflamación en este paciente y hay que aumentar los omega 3. Los omega 3, bueno, tendríamos que comer, bueno, casi 4 o 5 veces a la semana un ingrediente de pescado derivado marino para poder cubrirlo, pero es casi imposible, así es que se someten a la suplementación. Entonces, dar omega 3 en este caso, como los medicamentos que tengan una alta concentración de DHA y EPA, por favor, en la compra de los omegas 3, principalmente tenemos que tener en cuenta de que tiene que ser un envase totalmente oscuro o tiene que ser blanco que no traspase la luz. 2, tiene que tener una concentración de DHA y EPA que sea mayor a 500 o 1000 si es que queremos que funcione en nuestro cuerpo, ¿ok? Y una vez comprado, no se compran, yo veo que se compran botas de 1000 y lo dejan meses. Una vez abierto dura de 2 a 3 meses en su máxima y óptima calidad y se recomienda en un clima, ahorita estamos en veranillo aquí, Fiorelita, entonces que esté refrigerado para que conserve sus cualidades, porque a veces abres un omega y huele a pescado malogrado, entonces ya perdió las cualidades y hay que tener en cuenta esto. Entonces aumentar el consumo del omega 3 y disminuir la concentración del omega 6, que también lo vamos a encontrar en los derivados lácteos, ¿no? Luego tenemos que tener en consideración de que ha habido estudios en los cuales se determina que las personas que comen las verduras hervidas tienen buenos resultados,
órganos bioquímicos y corporales, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que las verduras tienen 3 antinutrientes que ya hemos hablado, ¿no? Que son las solaninas, los oxalatos y las lectinas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este tipo de pacientes? Las solaninas se encuentran en las cáscaras y en las pepitas. Hemos hablado que, por ejemplo, el pimiento, la berenjena, el tomate, pelarlos y despeperlos y cocinarlos, ¿ok? Esto va a ayudar a que bajen la cantidad de solaninas o solanáceas. Luego vienen los oxalatos. Los oxalatos están en gran cantidad en los alimentos de hojas verdes. Entonces tenemos que tener en consideración de retirar totalmente los que son muy oscuros, como la albahaca, la espinaca, la selga, el kale. Esto mejora cuando cocina y se ve el agua. Una cosa es cocinar al vapor, ¿no? Que muchas veces creemos que es mejor, y otra cosa es servir en agua, ¿no es cierto? Que picamos la selga y lo hacemos reposar en agua. Ahí es mejor porque se va mayor cantidad. Este tipo de pacientes tiene que hacerlo en este método que es sumergido en agua, en remojo, en filtración, no al vapor. Y la siguiente, bueno, que vienen a ser las lectinas. Las lectinas están, Fiorelita, en esas que nos provocan muchos gases, que vienen a ser el frijol, la lenteja, las menestras, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos reducirlas? Con el proceso de activación. Todo este proceso de restricción se va a disminuir de a poquitos, no puede ser muy frecuentemente. Y lógicamente vamos a tener que retirar, Fiorelita, la carne de res por la concentración de uratos, porque muchos se relacionan con gota. No significa quitarlo totalmente, pero sí le vamos a poner a una vez por semana como máximo para que el paciente pueda consumir lógicamente este tipo de carne, pero carnes alejadas del hueso. Muchas veces pensamos que tiene que ser solamente carne blanca y compramos lomo fino. ¿Y de dónde sale el lomo fino? Del medio de la columna. Un lomo que queda muy cerca al hueso y que va a tener una alta concentración de uratos. Entonces, ¿qué tenemos que comprar? Brazuelo y caderas, ¿no? La tapa, la ñuta, ese tipo de muslos, ese tipo de carnes que están alejadas del hueso y que podríamos consumirlo, pero mezclado. No voy a comer con un lomo saltado, ¿no? ¿Qué tal si me hago una matasquita o si me hago un revuelto de verduras con un poquito de carne? Sí sería bueno, pero aprovechar mucho los pescados blancos, los pescados que tengan, que no sean cercanos a la orilla, y también tendríamos que trabajar pollo y pavo. Lógicamente, ese tipo de pacientes tienen que estar totalmente alejados de las sustancias altamente tóxicas, como los pesticidas, ¿no? Los estabilizantes, los conservantes. Entonces, recomendar consumir alimentos orgánicos, naturales, ecológicos y sobre todo de temporada, Fiorelita, para que no tengan transgénicos. Y el método de cocción, voy hablando y me voy a acordar de más. El método de cocción es básico, Fiorella. No podemos trabajar pues parrilladas, ni siquiera el camado, nada que sea muy rápido, ni la olla a presión. Se recomienda que sean sudados, horneados, que se lleve su tiempo. Que lleve su tiempo para liberar naturalmente sus nutrientes, ¿no? Perfecto, miren, un tema bastante interesante, amigos. Si ustedes tienen dudas, consultas, quieren participar de este segmento, escríbenos a nuestra línea WhatsApp 913-162653. Vamos a poner el número ahí en tu pantalla para que puedas hacernos llegar tus dudas y consultas. Qué importante es la prevención, Mariquey, no esperar a tener este diagnóstico. Sí, y sobre todo, mira, si tú tienes un antecedente, que en tu familia, tíos, primos tienen el antecedente, todas las indicaciones de restricción alimenticia, Fiorelita, que he dado, tienen que estar en cuenta para prevenir. O sea, tenemos que sacarlos de nuestra alimentación, aunque sea algo que te parece muy restrictivo o que te parece muy cortante. Es mejor prevenir que lamentar, ¿no? Los dolores articulares, los dolores de esta enfermedad son bastante fuertes y, como te dije, empieza de arriba hacia abajo, pero nos llega a lesionar la parte que nos da el tamaño, la talla, que es la columna, y es la parte más dolorosa, ¿no? Entonces, por ende, hay otra recomendación: la actividad física es básico. Apenas recibes el diagnóstico, tienes que tener en consideración que tienes que hacer actividad física. No es que no voy a hacer ejercicio porque me duele. El dolor suele ser castrante, suele ser privativo, pero el hacer la actividad física sin impacto es muy importante para las personas que tienen este tipo de diagnóstico. Podría ser, por ejemplo, tai chi, o podría ser, por ejemplo, lo que se llama el stretching, o podría ser aqua running,
cosas que no tengan impacto, pero que les permita seguir el movimiento. Muchas veces te dicen la natación, ¿no? Porque la natación no tiene impacto, pero lamentablemente estos pacientes están muy vulnerables a las temperaturas, como te decía, tanto frío como calor, y a veces en la piscina no es lo más recomendable, sobre todo para pacientes que tienen crisis, ¿no? Así es. Nos llega la primera consulta, Mariqué, y nos dicen: buenos días, por favor, ¿podría repetir los síntomas de la artritis reumatoide? Muchas gracias. Bueno, hay bastantes síntomas, ¿no? Uno de esos síntomas viene a ser los síntomas iniciales, ¿no? El adormecimiento de las manos, el despertar entullido que te cuesta, ¿no? El dolor más intenso empieza en la mañana cuando despiertas, Fiorelita. Te cuesta abrir las manos, te cuesta pisar en el piso, ¿no? Te cuesta dar los primeros pasos, y con el movimiento es como que se lubricara y empezaras a tener nuevamente el movimiento. Luego viene, normalmente te duele un dedo un dedo de la mano derecha, te va a doler un dedo del pie izquierdo, ¿no? Te va a doler un poquito la cadera, un poquito la rodilla, pero siempre va a empezar normalmente en las articulaciones pequeñas, ¿no? Entonces, y también va a tener una relación directa con intestino, como hemos hablado. Hoy en día los estudios indican que las personas que tienen malestar estomacal, intestinales, tienden, y que tienen un antecedente, pueden llegar a este tipo de diagnóstico, ¿no? Atentos, gracias por escribirnos. Ahí estábamos repitiendo esta sintomatología. ¿Qué sí o sí deberíamos de evitar consumir, Mariqué, con este diagnóstico? Bueno, lo primero que tenemos que evitar, Fiorelita, son los embutidos, ¿no? O sea, los embutidos, las carnes industrializadas. Hoy en día vienen carnes maceradas, carnes enlatadas, todo lo que es charcutería sí está totalmente restringido, se tiene que restringir totalmente. Hemos hablado de los lácteos y de todos los tipos de los derivados lácteos. Es importante que se puedan sacar totalmente de nuestra alimentación. Lógicamente también los alimentos como lo que estábamos hablando, que tengan una buena carga de gluten, y que es el trigo, la avena, la cebada, el centeno, y el exceso también de consumo del arroz, ¿no? El arroz normalmente, para ser blanqueado, es utilizado un detergente, y este tipo de detergente no es adecuado porque tiene una alta sustancia de depuración que normalmente nuestro intestino no puede depurar. Si tienes un arroz orgánico, puedes utilizar ese arroz orgánico, pero muy ocasionalmente, ¿no? No es que tengo arroz orgánico y hago arroz todos los días, no, igual es ocasionalmente, porque igual es un cereal y estos cereales se restringen. Tenemos que sacar, lógicamente, los alimentos que tienen estos omega 6 que hemos hablado, que son totalmente los aceites refinados, industrializados, que vienen en estas botellas plásticas totalmente transparentes, ¿no? Y las solaninas, las solanáceas, las lectinas y los oxalatos. Por ejemplo, muchas personas cuando tienen artritis, Fiorelita, empiezan con el famoso consumo de la cúrcuma en exceso. Si es una artritis normal, está muy bien, pero si tienes un diagnóstico de artritis reumatoidea, recuerda que la cúrcuma tiene una alta concentración de oxalatos, entonces podría ser perjudicial. Lo que podríamos utilizar es la curcumina, la sustancia bioactiva, o sea, ya la tendrías que conseguir y no consumirla como la consumimos normalmente, ¿no? Porque puede ser dañino para tu intestino, y en vez de ser un factor favorable, puede ser perjudicial, ¿no?, para tu salud. Atentos, vamos con la siguiente consulta. Dice: buen día, por favor, ¿podría comentarnos si es recomendable el consumo de colágeno, cómo consumirlo y también cómo compensar la pérdida de hierro? Sufro de artritis y en algunas ocasiones mis estudios de sangre han resultado en anemia. Bueno, primero hay que determinar por qué es la anemia, ¿no? Porque mientras tengas anemia hay un mal transporte de nutrientes y no es adecuado. O sea, un paciente con anemia normalmente no va a tener un buen proceso de absorción de nutrientes ni transporte de sustancias necesarias como son los minerales y el oxígeno. Primero hay que ver un hemograma completo para ver cómo está el valor corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y cómo está el hierro. No solo el hierro, sino también la ferritina. Recuerda que para la absorción de hierro no solamente es qué es lo que como, si tiene harto hierro, sino cómo está la vía que transporta el hierro y cómo están los carritos que llevan el hierro, ¿no? Es como una línea de tren, no solamente es el mineral que pongo, sino cómo está el carrito y cómo está la vía, ¿no? Entonces tenemos que observar y tenemos que ver cuál es el tipo de anemia. Hay muchos tipos de anemia y de verdad que tendríamos que especificar. Normalmente se debe a la baja consumo de hierro, pero hoy en día se sabe que también hay mucha frecuencia de anemia al bajo consumo de complejo B. A veces es
bueno suplementarse el complejo B porque no lo podemos tener en la alimentación o comemos muy mal, ¿no? Y con respecto a lo que me decía la primera pregunta, que era sobre la misma artritis, ¿no? Que tiene la inflamación. La artritis, no todas las artritis derivan a artritis reumatoidea, Fiorelita, ¿no? No todas tienen relación con lo inmunitario, entonces por ende hay que cuidar el intestino para no llegar a ese factor inmunitario. Perfecto, entonces ya lo saben, amigos, atentos con toda esta información. Y ahora vamos con las recomendaciones finales, Marique. Recomendaciones finales, ¿no? O sea, siempre es bueno, siempre les he dicho, un manejo adecuado del estrés es importante, porque si no tienes un manejo adecuado del estrés, vienen también los factores de contractura muscular, y la contractura muscular puede llegar también a desgastar todo lo que son nuestras articulaciones. Una vez que has recibido el diagnóstico de artritis reumatoidea, tenemos que considerar, lógicamente, que tienes que tener un cambio de estilo de vida, de actividad física, y que tienes que cuidar los órganos que pueden tener una relación directa con el desgaste de esta enfermedad, que vienen a ser tanto la articulación, ligamento, tendón, nervio, músculo y también el hueso, ¿no? Entonces, cuidar tu corazón, tu hígado, tu riñón, y también cuidar, lógicamente, todo lo que es tu salud. Dormir temprano tiene mucho que ver con el ciclo circadiano para que no haya mayor cantidad de dolor, y lo que más tienes que trabajar es tus buenos hábitos alimenticios para que puedas tener una buena dosificación medicamentosa y no dependas de los medicamentos, que pueden también ser autolesivos cuando se consumen durante mucho tiempo y en mucha cantidad, ¿no? Así es, atentos con toda esta información, amigos. No juguemos con nuestra salud, tengamos una buena alimentación, una buena nutrición, porque va a ser el éxito para tener una buena calidad de vida también. Y ante cualquier duda, consulta de nutrición, mi querida amiga, cuéntanos cómo estamos atendiendo. Un mensajito WhatsApp al 943-507-218. Entonces, al 943-507-218, por medio de mensaje WhatsApp. En oportunidades no puedo contestar el teléfono, estamos en consulta. Entonces, por medio de mensaje, el sistema operativo les va a poder contestar y mandarles la información que ustedes requieren. Excelente, ahí está apareciendo en pantalla. Marique, que tengas una linda semana. Gracias, Fiorelita. Un fin de semana también bueno para todos, y una semana también viene este Día de Todos los Santos, entonces un momento de reflexión y de meditar, y también de descanso para la familia. Así es, que así sea. Nos vamos a la pausa, volvemos con más para ti este nuevo día más.